Vamos a compartir. Mira, en general las pruebas son de comentes, ¿ya? Esas son las que dan Ya, mayor puntaje y, y son las más interesantes de valor. Obviamente vienen con conceptos detrás, ¿ya? Vamos a leer estos tres tipos de comente y vamos a ir abarcando todos los conceptos que se deben saber para la PEP 1, ¿ya? Entonces, el primer comente va a hablar de lo que surge el curso, de dónde surge la raíz de la economía, que son las necesidades que tienen las personas. Entonces, lo primero dice que solo las personas de escasos recursos se enfrentan a la escasez, mientras que las personas con ingresos altos no, lo que conlleva que estas últimas tengan costo de oportunidad cero, ya que no tienen que renunciar a nada para obtener lo que quieren. Los comentes, esta frase tú dices si es que estás de acuerdo, si es que no estás de acuerdo, si es que es incierto, si es que depende de algo, y viene toda una argumentación. Uno puede agregar gráficos. Hay tres partes del comente. Uno pone si es verdadero, falso o incierto, después lo argumenta y por último termina con un gráfico. Esa es la estructura básica, ¿ya? ok, Con eso uno podría optar a los 6 puntos que da el comente. En general, como recomendación, eh, cuando uno analiza el comente, lo primero que tiene que hacer es subrayar el concepto que está incorporándose en este mismo. Por ejemplo, yo voy leyendo acá, dice, solo las personas de escasos recursos se enfrentan a la escasez. Entonces, ya sé que tengo que hablar de los recursos y la escasez. El ujú, primer tip, ¿ya? Después dice, mientras que las personas con ingresos altos conlleva que estas últimas tengan costo oportunidad cero. Entonces aquí hay un tercer concepto que está ingresando que es el costo oportunidad, ¿ya? Dice, ya que no tienen que renunciar a nada para obtener lo que quieren. Entonces, cuando yo doy mi respuesta, tiene que ser en base a esos tres conceptos, recursos, escasez y costo oportunidad, ¿ya? También, para partir, es recomendable ir definiendo lo que te preguntan, ¿ya? Cuando uno ya, define lo que te preguntan, después uno puede argumentar bajo lo que tú ya definiste. Entonces, por ejemplo, hay que entender qué es recursos. Los recursos en sí son vamos a decir, el medio para satisfacer necesidades, ¿ya? Entonces, una persona va a tener ilimitadas necesidades, ¿ya? O sea, a cada momento van surgiendo necesidades. Por ejemplo, ahora, a lo mejor tu necesidad, por ejemplo, es aprender economía, pero después de la ayudantía va a tener otra necesidad, a lo mejor tomar desayuno. Después de tomar desayuno va a ser necesidad de, no sé, jugar Play, jugar un videojuego. ¿Se entiende? Entonces las necesidades ujú, son ilimitadas. Pero, ¿cuál es el problema entonces en la economía? Es que los recursos que son los medios que van a satisfacer estas necesidades son limitadas, ¿ya? Entonces, como los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas, yo tengo que priorizar, ¿cierto? Tengo que ver cuál voy a satisfacer primero, ¿ya? Y es por eso que surge el concepto de pirámide de Maslow, ¿ya? El pirámide de Maslow lo que hace es jerarquizar las necesidades, ¿ya? Entonces, la pirámide de Maslow va desde las necesidades fisiológicas en un primer nivel, en la base de la pirámide, donde surge fisiologías como por ejemplo el aire, el alimento, las vestimentas, ya que son para subsistir. Luego viene un segundo nivel de necesidades, que se encuentran las necesidades de seguridad, ¿ya? Que principalmente es protección contra el daño, así se define ese segundo nivel. Entonces partíamos con las necesidades fisiológicas, luego las necesidades de seguridad, luego subimos un tercer escalón a las necesidades de aceptación social. También necesito que sea aceptado socialmente a través de la amistad,
el amor eh, y otros vínculos, ¿ya? Luego, ¿qué más necesito yo como ser humano? Necesito autoestima, es en un cuarto nivel, que ahí necesito prestigio, éxito, valoración. Es en un cuarto nivel de necesidades de la pirámide de Maslow. Y en la cúspide de la pirámide se encuentra la necesidad de la autorrealización, que al final es el autocumplimiento de uno, ¿ya? Es la satisfacción personal, espiritual, en todas sus dimensiones, ¿ya? Entonces, hay que entender que el principio económico también se basa en el comportamiento humano. Entonces, ya, primero había que saber eso, los recursos y necesidades, la relación que existe. Eh, para entender un poquito más, los recursos decíamos entonces que van a satisfacer estas necesidades. Decíamos que los recursos son limitados, em, además son parcialmente sustituibles, ¿ya? ¿A qué nos referimos que son parcialmente sustituibles? Es que pueden ser intercambiados por otros recursos, ¿ya? Y también son versátiles. Los recursos también son versátiles porque pueden tener más de una utilidad, ¿ya? Por ejemplo, a lo mejor el consumir sushi satisface tanto la alimentación como el ocio, como una entretención, como un panorama, ¿ya? Entonces, por eso también son versátiles los recursos. En cuanto a las necesidades, que son lo que se va a satisfacer, son jerarquizables, como ya lo vimos en la pirámide de Maslow, son ilimitadas, surgen a cada momento, son saciables, claramente, porque si yo utilizo un recurso, por ejemplo, tengo hambre y como sushi, se sacia esa necesidad momentáneamente. Y también son variables, porque pueden ir modificándose con el pasar del tiempo. A lo mejor tenía necesidad de alimentarme en un viaje, pero a lo mejor se me pasó la ganas de comer y me dieron ganas de beber algo, ¿ya? O sea, cambió en un transcurso de tiempo. Entonces, esa es la primera relación entre recursos y necesidades. Después dice que se enfrentan a la escasez. ¿Cuál es el concepto de escasez? Es principalmente que el fin del individuo es satisfacer sus necesidades. Y entre sus medios están los recursos, pero estos son escasos. Por eso se llama que se enfrentan a la escasez, ¿ya? Entonces, uno tiene que pensar quiénes son las personas que se enfrentan a la escasez. ¿Todas las personas se enfrentan a la escasez o no todas las personas se enfrentan a la escasez? Y es aquí donde te ponen un punto de discordia. ¿Qué pasa con las personas de ingresos altos? ¿Ya? Dice que tienen un costo oportunidad cero. Entonces aquí hay un tercer concepto que definir. ¿Qué significa que una persona tenga costo de oportunidad cero? ¿Ya? El costo de oportunidad, vamos a decir que es, eh, bueno, para hacerlo simple, el costo de oportunidad es renunciar a hacer algo diferente en el mismo tiempo, con el mismo dinero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo, ahora mismo viniste aquí a la ayudantía, pero el costo de oportunidad es a lo mejor haber estado ahora viendo tele. Entonces, tu costo de oportunidad fue el haber dejado de hacer otra cosa en vez de venir a la ayudantía, ¿ya? Entonces, aquí hay siempre va a haber un costo de oportunidad asociado, que es un costo implícito, ya no contable, ya no económico, desde el punto de vista de finanzas. Entonces, por ejemplo, a lo mejor el viernes, antiguamente cuando se iba a clases presencial, había un costo de oportunidad, por ejemplo, de ir al foro y no irse a la casa. Al final lo que se dice es como, es la segunda mejor alternativa, es lo que yo dejo de hacer, es a lo que yo renuncio, ¿ya? Entonces hay que entender que ese es el costo de oportunidad. Entonces lo que me está diciendo acá, que el costo de oportunidad sea cero, es que las personas de altos ingresos
no tienen una segunda mejor alternativa, ¿ya? Es decir, no tienen que renunciar a nada porque tienen el dinero suficiente para poder llevar a cabo cualquier acción o cualquier compra de un bien o lo que sea, ¿ya? Entonces, hablamos de tres conceptos acá: recursos y necesidades, que se ven representados en esta escasez, y vemos qué pasa con las personas que tienen altos ingresos en cuanto a su costo-oportunidad. Son varios conceptos, ya igual va a estar la grabación para poder oírlo de nuevo y verlo de nuevo, ¿ya? Entonces, todas las personas siempre se van a enfrentar a un problema de escasez, ¿ya? Vamos a dejar ahí un poquito. ¿Por qué? Porque siempre los recursos van a ser limitados y las necesidades van a ser ilimitadas. Ya eso hay que, de plano. Entonces, no importa el factor en términos económicos, si tiene altos ingresos o bajos ingresos, si es que va a sufrir o no sufrir de la escasez. Alguien que tiene muchos ingresos, de igual forma, los recursos van a ser limitados. Por ejemplo, están los recursos de materias primas, ya recursos naturales. Los recursos naturales son escasos, son limitados y van y tienden hacia el agotamiento, ¿ya? Lo mismo ocurre en términos económicos. Cuando ocurre alguna pandemia o algo, ¿qué va a pasar? Los productos de primera necesidad son los primeros que se agotan, ¿ya? Son recursos limitados, ¿ya? Entonces creo que se entiende ese concepto bien en diferentes contextos, tanto en la industria como en la vida cotidiana frente a una pandemia, una perturbación, ¿ya? Además, dice, como decíamos anteriormente, las necesidades no son solo monetarias, como lo veíamos en la pirámide de Maslow. ¿Se acuerdan que solamente había más niveles? Estaba el nivel espiritual, el nivel de autorrealización, el nivel sentimental con respecto a la aceptación social. Entonces, todo esto se podía ver en diferentes niveles. Entonces, quiero saber si es que se entendió el primer comentario. Sí, sí. ¿Existe alguna duda de algún concepto? A lo mejor quedó algo, a lo mejor mejor algo por explicar, cualquier cosa. No, no, o sea, lo tengo claro. ¿Se entendió eso? Recurso, necesidad que lleva a la escasez. ¿Se entendió eso? Sí, Ya, y se entendió que el costo oportunidad, esto de renunciar a algo, sí, ya, perfecto. Esa es la idea, es que estos conceptos a lo mejor son los pilares de después, porque el costo oportunidad se va a ver a cada rato en teoría del consumidor, cuando ya abarquemos de lleno teoría del consumidor. Entonces son necesarios para entender todo lo que viene después, ¿ya? Ahora viene otro concepto que se ve en economía, que yo diría que este es uno de los dos conceptos fuertes de la primera prueba, que es la frontera de posibilidades de producción, ¿ya? ¿Por qué se ve frontera de posibilidades de producción? Porque se va a asociar con el costo de oportunidad. Entonces ahí lo vamos a revisar. Entonces, leamos el segundo comentario. Dice, relacionado con el concepto de fronteras de posibilidades de producción, con su sigla FPP, ¿qué significa que nada es gratis? ¿Ya? ¿Cuándo sería posible obtener algo gratis? Es decir, obtener un bien sin renunciar a otro. Ya. Ojo, que al decir obtener un bien sin renunciar obtener un bien sin renunciar a otro es el mismo concepto de costo de oportunidad, cero. ¿Ya? ujú, Cuando me dicen yo obtengo un bien sin renunciar a otro es lo mismo que decir costo de oportunidad cero. Si hubiesen dicho obtener un bien renunciando a otro es costo de oportunidad. Ya hay un mensaje entre líneas. Entonces aquí me hablan de la frontera de posibilidades de producción. Ya. Entonces, para definir lo que es la frontera de posibilidades de producción, vamos a ver una imagen. Ya la mejor forma es representarlo ilustrativamente. Esta es la frontera de posibilidades de producción. ¿Ya?
tenemos en el eje X un bien A y en el eje Y un bien B. Esta curva roja me va a representar la máxima combinación posible entre dos bienes con recursos limitados, ¿ya? Cabe recordar que se puede producir un bien A o un bien B. ¿Qué significa eso? Que cuando produzca el máximo acá, el máximo del bien B, voy a producir cero del bien A. ¿Ya? Y cuando vaya a producir el máximo de A, ¿cuánto voy a producir de B? Cero. ¿Se entiende? Entonces es la producción de un bien o la producción del otro bien. Hay que entenderlo como un o. Es uno u otro. Son excluyentes unos con otros. ¿Ya? Si produzco B, dejo de producir A. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en los puntos que se encuentran en las curvas? ¿Ya? Ahí podemos ver un punto C, un punto D. Y después nosotros vamos aquí a agregar otro punto. Vamos a agregar después un punto fuera de la curva. Vamos a ver aquí el lápiz, vamos a poner un punto acá distinto. Ya vamos a poner un punto I. Entonces, el punto C lo que me indica es que es un punto ineficiente de producción. O sea, con los recursos que yo tengo, podría estar produciendo más. ¿Ya? Entonces, cualquier punto dentro de la curva, sin considerar la curva, sería ineficiente en términos de producción, según los recursos que yo tengo. El punto D, que está justo aquí en la curva, es la máxima combinación entre los dos bienes. O sea, estoy siendo eficiente en producción. En cuanto a cualquier punto que se encuentre fuera de la curva, como por ejemplo el punto I, lo que yo estoy diciendo es que es un punto inalcanzable de producción con los actuales factores productivos. ¿A qué le llamo factores productivos? Le voy a nombrar principalmente al recurso humano y a las máquinas. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro estos tres escenarios. Un escenario dentro de la curva, que es ineficiente en la producción. Un escenario en la curva, que sería eficiente. Y un escenario fuera de la curva, que sería inalcanzable. Recordar que son dos bienes, un bien A y un bien B. Y la curva representa la combinación entre dos bienes. Por ejemplo, si yo aquí voy al punto D, supongamos que la producción de B son 3 unidades y aquí de A son 4 unidades. ¿Qué estoy diciendo? Que con mis recursos yo puedo producir o 3 unidades del bien B o 4 unidades del bien A. ¿Se entiende? Eso es lo que me está Sí. representando la frontera de posibilidades de producción. Entonces, aquí había un concepto que yo decía anteriormente, que es el costo-oportunidad. ¿Dónde se ve asociado el costo-oportunidad? Cuando yo paso de, por ejemplo, del punto E al punto D. Fíjense, fijémonos aquí, vamos a graficar aquí, supongamos que aquí son 3 unidades, y acá supongamos que son, a variar un poquito, vamos a pensar que son 5 unidades. Entonces, fíjate, ¿cuál es el costo-oportunidad? El costo-oportunidad sería a lo que yo estoy renunciando. Yo quiero, por ejemplo, estoy pasando de E a D. Entonces, el costo de oportunidad sería lo que renuncio. ¿Cuánto sería lo que yo estoy renunciando? A 2 unidades del bien B. O sea, renuncio a 2 unidades. ¿Pero cuánto estoy ganando? 1 unidad del bien A. Entonces mi costo de oportunidad sería 2. Supongamos, ahora,
que este no era 4, por ejemplo, era 6. Entonces, ¿cuál sería mi costo de oportunidad? Mi costo de oportunidad sería renuncio a 2 unidades, pero obtengo 3 del otro bien. Entonces, mi costo de oportunidad sería 2/3. ¿Ya? Así se ve matemáticamente el costo de oportunidad. No sé si se entiende eso. Es la cantidad perdida dividida en la cantidad ganada. Exacto, ese es matemáticamente el costo de oportunidad. Eso voy a anotar. Ya, sí, sí, una buena ecuación que incluso han aparecido ejercicios de esto mismo. Salen, por ejemplo, me voy a dar un ejemplo acá. Tengo un bien A, un bien B y el costo de oportunidad. Entonces, vamos que tengo, Si paso de D a E, serían 3 medios el costo de oportunidad. claro, si me muevo desde A a E, claro, ahí renuncio a 3 para obtener 2. Exacto. Ya. Por ejemplo, aquí, vamos, o sea, un 20, aquí no sé, un 25 y un 4. Entonces, por ejemplo, aquí el costo de oportunidad, este es un 15 por si acaso. Acá en el primero siempre no va a haber costo de oportunidad porque no estoy renunciando a nada, ¿ya? Pero ya en la segunda fila, ya sí veo un costo de oportunidad porque renuncio a 3 y gano 5. Entonces, mi costo de oportunidad sería 3/5. Después, renuncio a 3 y obtengo 5. Bueno, aquí justo es exactamente lo mismo. Entonces, también aquí hay un costo de oportunidad 3/5. Así apareció en una evaluación, ejercicio así, ¿ya? Ya. Entonces, eso es para más o menos entender la frontera de posibilidades de producción. Em, pero nos preguntaban, em, igual, otra cosa que a mí me interesaría ver es que, ojo, que esta frontera, esta curva, también puede generar desplazamientos, ¿ya? También se pueden generar desplazamientos. Entonces, nosotros vemos esto. También aquí se pueden generar desplazamientos positivos de la curva y desplazamientos negativos de la curva, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se genera un desplazamiento positivo? Es decir, cuando yo tengo mayores factores productivos. Cuando tengo mayores factores productivos, lo que implica es que tengo mayores tecnologías, aumento en las capacidades de las plantas, contrato más recursos humanos, compro más maquinarias, ¿ya? Se expande la producción. Cuando tengo desplazamientos negativos de la curva, es cuando, por ejemplo, existen desastres naturales, cuando hay despidos, cuando hay crisis económicas y distintos factores que afectan a mi producción, ¿ya? Entonces hay que entender que también esta curva se puede desplazar tanto positiva como negativamente. Ya creo que, entonces, para responder lo que nos preguntaron, vamos a borrar esto, para responder lo que nos preguntaron, que era, esto es lo que nos preguntaron, dice, ¿qué significa que nada es gratis? ¿Y cuándo sería posible obtener algo gratis? Es decir, obtener algo sin renunciar a otro, ¿ya? Entonces, em, dice, en una economía donde los recursos son escasos y estos son utilizados de manera eficiente, no es posible producir más de un bien, obviamente porque es lo más eficiente, es el óptimo de producción, y sin sacrificar obviamente la producción de otro. Esto se relaciona directamente con la idea de que nada es gratis. Significa que siempre que yo cuando quiero producir más de un bien
por ejemplo, más de un bien B, tengo que dejar de producir más del bien A. Es lo que nosotros hablamos del costo de oportunidad. Renuncio a un bien para obtener más del otro. Por eso se dice que nada es gratis. ¿Ya? Em, También dice, bueno, aquí habla de los movimientos de AD. Ahí empezamos a hablar de lo que es producir más de un bien y lo que íbamos explicando en realidad con las variaciones de la frontera de posibilidades de producción. Que al final yo renuncio de un bien para obtener del otro. Nada más que eso. Y obviamente cuando yo hago el incremento de producción, cuando yo hago esto de obtener más de otro bien, no es gratis, ¿ya? Tiene que ver también con un concepto económico de pagar por ese bien. Bueno, eso es con respecto a frontera de posibilidades de producción. Recordar entonces este costo oportunidad que existe, los desplazamientos de la frontera de posibilidades de producción y los tres escenarios que decíamos. Dentro de la curva, ineficiente; sobre la curva, eficiente; y por fuera de la curva, que es inalcanzable. Y por último vamos a ver un concepto que va a ser la primera parte del curso, que es el modelo de flujo circular. ¿Ya? El modelo de flujo circular se ve también en términos macroeconómicos, pero nosotros los vamos a ver en términos principalmente microeconómicos. ¿Ya? Entonces vamos a presentar el modelo de flujo circular, que se encuentra acá. Acá se encuentra el modelo de flujo circular. Entonces, nosotros hablamos en un momento de factores productivos y hablamos de necesidades, ¿cierto? O bienes, perdón, que se consumen. Los factores productivos nosotros decíamos que era la mano de obra laboral, recurso humano y máquinas, ¿ya? Máquina en la cual se hacen las producciones, que es lo que nosotros ahora le vamos a llamar mercado de factores de producción o mercado de factores productivos. Entonces, eh, en un mercado, el concepto de mercado es ir a comprar y vender a un precio que se autorregula, ¿ya? Según una demanda y una oferta. La demanda vamos a asumir como el concepto de que las personas consumen un bien y la oferta es lo que se ofrece por parte de los productores, ¿ya? O pueden ser las empresas que ofrecen este mismo bien. Entonces, entendemos el concepto de mercado de factores productivos, por ejemplo, el mercado laboral. ¿Ya? El mercado laboral es un mercado de factores productivos porque se compra el recurso humano, se compra al trabajador de forma mensual, ¿ya? Y también existe obviamente que las empresas compran al, a las familias y las familias venden, ¿ya? Aquí hay dos actores distintos, las familias que van a ser el factor laboral, el recurso humano, y las empresas que son las que van a adjudicar este factor humano para su empresa, ¿ya? También tenemos el mercado de bienes y servicios, donde las empresas después de su producción van a vender lo que fabrican y las familias van a comprar lo que las empresas venden, ¿ya? Entonces, ¿cómo se genera este flujo circular? Tenemos las familias que van a consumir en el mercado de bienes y servicios, van a comprar, van a gastar, obviamente, bienes, por ejemplo, los fideos, el arroz, zapatos, eh, zapatillas, distintos tipos de bienes, servicios como Uber, a lo mejor ir a consumir a un restaurante, ¿ya? Entonces, este dinero que gastan las familias va a ser ingresos para las empresas. Con estos ingresos para la empresa obviamente necesita comprar, para producir necesita comprar mano de obra, trabajadores, y esto lo hace en el mercado de factores productivos. Así que aquí compra a las familias con un sueldo, y este sueldo es el ingreso para las familias. Con este ingreso las familias gastan en el mercado de bienes y servicios. Este gasto es un ingreso para las empresas y las empresas tienen que gastar en salarios para las familias,
¿Se entiende el flujo circular? Sí, 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 entiendo. Al final es una relación recíproca tanto con diferentes agentes. Aquí está el agente de familia, empresas, pero este modelo de flujo circular se puede expandir con incluir al gobierno, ¿ya? Acá puede ocurrir una extensión de incluir al gobierno en el sentido de incorporar impuestos y subvenciones o subsidios, ¿ya? También puede haber una segunda extensión incorporando al, a la competencia internacional. ¿Qué quiero decir? Apertura comercial, ¿ya? Sin barreras comerciales. ¿Qué significa? Poder importar productos al país y exportar hacia otros países. ¿Ya? También se puede expandir este modelo de flujo circular. ¿Por qué es tan importante este modelo de flujo circular? Porque nos va a representar, cuando después se vea en macroeconomía, este modelo de flujo circular puede representar el PIB, ¿ya? Que es el Producto Interno Bruto, que se va a ver en la tercera PEP, ¿ya? Por eso no lo profundizo más, pero es un concepto que hay que conocer, que esto se puede ver de forma macroeconómica, no de forma microeconómica como lo estamos viendo acá. Y hay más extensiones de este modelo de flujo circular, este es el más básico. Después existen otros que, como decía anteriormente, que se incorpora al gobierno o que hay apertura comercial. Entonces, hoy día tratamos de abordar los siguientes tópicos: necesidades, recursos, pirámide de Maslow. Vimos en cuánto tipo de bienes, que lo voy a mencionar ahora. Por ejemplo, cuando nosotros decíamos que teníamos necesidades y recursos. Los recursos son los bienes, ¿ya? También se le llama bienes. Y existen diferentes tipos de bienes, ¿ya? Según distintas clasificaciones. Tenemos tres tipos de clasificaciones. Tenemos tipos de bienes según cantidad, según destino y según posición. Los bienes según cantidad están los bienes libres y los económicos, ¿ya? Cuando decimos tipos de bienes libres, es que no tienen límite de uso. Por ejemplo, el aire, ¿ya? Es un bien libre. Y un bien económico es cuando son relativamente escasos. Ejemplo, son productos de innovación, ¿ya? Entonces, decíamos, inicialmente tenemos los por cantidad, que están los libres y económicos. Entonces, vamos a escribir aquí. Primero están los por cantidad, que están los libres, como el aire, y económicos, que son escasos, como los productos innovadores. Una segunda categorización o clasificación están los de destino. Los de destino tenemos tres clasificaciones. Tenemos los de consumo, tenemos los de producción, y tenemos los de consumo intermedio. Los de consumo son bienes finales. ¿Qué quiere decir que son bienes finales? Es que satisfacen directamente la necesidad. Por ejemplo, si yo voy camino a mi casa, tengo hambre, me compro, no sé, una sopaipilla en la calle, en un carrito, satisface directamente mi necesidad de alimentarme. Entonces sería un bien de consumo. Están los bienes de producción que sirven para producir otro bien, como por ejemplo los materiales de construcción, ¿ya? Es porque los materiales de construcción me van a permitir producir otro tipo de bien. Y con respecto a los de consumo intermedio, son los bienes que son utilizados en alguna etapa de producción. Por ejemplo, la harina. Cuando uno consume el pan, que es un bien de consumo, tiene ingredientes: el agua, la harina, la sal, la mantequilla. Uno de los, en este caso, cada uno de ellos sería un bien de consumo intermedio, porque están siendo agregados en la cadena productiva, ¿ya?
del bien de consumo. Y por último, tenemos los bienes de posición. Los bienes de posición tenemos dos categorías. Están los privados y están los públicos. Los privados, vamos a hacer referencia a los que se restringe el uso a solamente al dueño, ¿ya? Por ejemplo, podemos hablar de un notebook que fue comprado por un individuo X, o la casa, que es de derecho de propiedad privada, entre otros. En cambio, existen los tipos de bienes públicos, que son sin pagos por el bien. Por ejemplo, las plazas, están el mar, las playas, ¿ya? O incluso existen algunos casos donde el Wi-Fi es gratuito y es de acceso público en las plazas, ¿ya? Entonces hay que entender como privado y público. Hay otro concepto que está surgiendo actualmente que es el de productos de uso público, pero que están con licitación o con concesiones a privados, como son las carreteras, como son las carreteras actualmente. Ya la carretera, la autopista, ahí hay que entender que es un bien eh, que se puede, que si al final se está restringiendo a un pago, ¿ya? Entonces son de uso público, pero con concesión privada, con pago, ¿ya? Eso igual de todas formas se va a ir viendo más adelante cuando los clasifiquemos, cuando veamos el problema del parásito, ahí se va a ir viendo esa definición un poquito más clara. Así que eso es por lo menos la ayudantía de hoy. No sé si quedó alguna duda, por lo menos se trataron de abarcar todos estos tópicos. Ya la próxima ayudantía sería con respecto a teoría del consumidor directamente, que es lo fuerte de la PEP y es con que lo que se termina la PEP 1. Ok. ¿Todo claro, Miguel? Con respecto a lo último, el transporte público sería igual así como concesionado. Claro, es que al fin y al cabo es de uso público, ¿ya? Pero hay un pago de por medio, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, el público es sin pago por el bien y el privado es que solamente se restringe al uso al dueño del bien. Entonces existen estos tipos de bienes que son de usufructo público, ¿ya? De usufructo público, es decir, que puede usar el bien la comunidad, pero con un pago asociado, Mm, ¿ya? Ese es como el tercer concepto que mezcla ambos en realidad, ¿ya? Porque mezcla por ejemplo, el bus es de propiedad, algunas veces son de propiedades de privados, pero se puede usar públicamente, ¿se entiende? ok. Así que eso, ¿alguna otra duda? No, todo lo demás claro. Ya, perfecto, Miguel. Entonces, ahí yo voy a estar avisando por el grupo de Facebook. Cualquier novedad o cualquier información, a lo mejor subo una ayudantía grabada para que puedan verse otros contenidos. Ya, ok, ¿Ya? muchas gracias. Así que muchas gracias por venir y nos estamos viendo. Ok, Hasta chao. luego. Chau, chau.